ayudas. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esta nueva clase de tu canal Frank Ayudas. En esta video clase vamos a estudiar un ejercicio de la colisión central oblicua. Y dice el ejercicio aquí, miren, dice calcular las rapideces después del impacto que se indica en la figura con un epsilon igual a 0,8. Y tenemos una figura que nos sugiere que dos objetos están aproximándose, ¿sí? Miren, esta es la trayectoria del primero, esta es la trayectoria del segundo, se aproximan y solemos decir con destino de colisión, ¿no es cierto? O sea que van a colisionar en esa circunstancia que está aquí con línea segmentada, y después de la colisión entonces van a tomar otras velocidades distintas a las velocidades de inicio, y lo que nos piden es encontrar esos módulos, ¿no es cierto? Esas magnitudes, la rapidez de cada una de esas dos masas. Antes de pasar a la resolución del ejercicio, quisiera comentarles que el ejercicio o este tipo de fenómeno se refiere a la colisión, o también se llama choque, o también impacto, son formas de decir, ¿no es cierto? Central oblicua. Expliquemos brevemente de qué trata esto. La colisión es central cuando nosotros tenemos que los centros de masas coinciden. Aquí fíjense, tenemos señalado aquí los centros de masas, están en este eje que se le llama el eje de impacto, ¿ya? El eje J he visto que le suelen llamar. En el eje J sucede el impacto, y entonces si los centros de masa se alinean, ¿no es cierto? Entonces los dos objetos van a sufrir un impacto con sus centros de masas alineados, y por eso se llama colisión central. Esa situación, esa alineación de centros de masas con eje de impacto hace que el fenómeno o después del fenómeno no exista la posibilidad de rotación de los objetos, y entonces es un caso restringido de impacto, se llama colisión central. Y lo de oblicua es porque, miren, las velocidades, hablemos de los vectores de velocidad, este en color negro y este también en color negro, pero las dos no están montadas sobre la misma dirección. Recuerden que cuando las velocidades de incidencia al impacto, digamos, fueran así, por ejemplo, se trataría de un impacto central directo. Repito, cuando las velocidades están en la misma línea, se llama impacto central directo. Pero en este caso las velocidades no son colineales, y entonces se llama colisión central oblicua. Bueno, ¿cómo vamos a resolver entonces un ejercicio de este tipo? Miren, aquí tenemos que las velocidades de incidencia hacia el impacto, es decir, esto ocurre antes del impacto, son estas de aquí y están con este ángulo indicado. Vamos entonces a proceder primeramente a descomponer ese vector en el eje de impacto. Es muy conveniente resolver los ejercicios de esa manera. Este eje es el mismo de acá, que le podemos llamar el eje X, que es paralelo al eje de impacto según el gráfico que nos dan. Y entonces al descomponer tendríamos lo siguiente, miren, aquí le voy a bajar aquí una perpendicular, aquí también le paso una perpendicular, y entonces puedo dibujar los dos siguientes vectores. Este de aquí, que sería la velocidad en X, y esta de acá, que sería la velocidad en un eje perpendicular al eje de impacto, que bien podemos llamarlo el eje Y. Entonces esta sería la velocidad en Y. Ahora, en este momento, entonces vamos a calcular cuánto serán esos de ahí, porque tenemos el ángulo y la hipotenusa en un triángulo rectángulo que aquí se ha formado. Fíjense, le voy a rayar, y entonces aplicando trigonometría en ese triángulo vamos a calcular cuánto es esta velocidad en esta dirección y la velocidad en la dirección perpendicular. ¿Qué nos da el siguiente resultado para la velocidad en X? Cuando multiplicamos 12 por el coseno de 45, ¿por qué coseno? Es que este es el cateto adyacente a 45, nos da el siguiente resultado, 8,49, que le voy a poner aquí. Y para el otro tendríamos 12 multiplicado por el seno de 45 grados. Pero fíjense que al tratarse del ángulo de 45 grados, esto sale lo mismo, es decir, 8
8,49. Ustedes pueden comprobarlo en la calculadora. Repito, 12 por coseno de 45 grados me da 8,49 y 12 por seno de 45 grados me da también 8,49. Sabemos entonces la velocidad en el eje de impacto y la velocidad en el eje normal. Lo mismo vamos a hacer entonces del otro lado en la masa más pequeña. En realidad lo de pequeño solamente es didáctico, ¿no? Eso hemos dicho porque aquí lo de 3 kilogramos le hacemos más grande para que nos ayude a recordar que la otra es más pequeña. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Aquí este es el eje Y, el eje vertical. Proyectamos y obtenemos estas componentes de los vectores que le voy a dibujar aquí. El 1, este que vemos aquí, será la velocidad de la masa 2. Esta llamémosle la segunda y esta la primera. Y entonces acá tendríamos la otra, ¿no es cierto? Miren. Y procedemos aquí, también se ha formado otro triángulo rectángulo, está pequeñito, pero ahí está. Y multiplicamos entonces, la hipotenusa mide 8 y multiplicamos por el coseno de 60 grados y nos da 4 metros sobre segundo. Ese es un resultado. Y ahora vamos a multiplicarle por la hipotenusa, pero esta vez por el seno de 60 grados y nos da 6,93 metros sobre segundo. Fíjense entonces en esto, ya tenemos desglosadas, conocidas totalmente las velocidades antes del impacto o de incidencia hacia el impacto, y esta es la situación previa al momento de aquí de la colisión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la colisión? Eso vamos a preguntarnos ahora, ¿sí? Y vamos a entender qué es lo que podría pasar. Miren, estas dos masas van a chocar y luego lo más normal sería que las dos se vuelvan a separar después del impacto, ¿no es cierto? A menos que esta, en vez de 3, imaginen, a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué tal si no fuera 3, si no fuera 30 kilogramos? O sea, es una tremenda masa. Y esta sigue siendo de 1, entonces si esta es grande y esta es insignificante, entonces al darse el impacto sucede algo como esto. Fíjense que ya no hay este rebote como dijimos antes, ¿no? O sea que la cuestión depende no solo de las masas, depende de la diferencia de masas y también de las velocidades. Ya, bueno, en este caso esta es triple de la siguiente, la velocidad de esta es más grande que la otra, con lo cual compensaría de alguna manera, de tal forma que mi sospecha al respecto de qué pasará después del impacto es la normal, es decir, que estas se separan, ¿no es cierto? Entonces, con ese pronóstico que hemos hecho, que tampoco es muy importante hacer pronósticos exactos, pero sí me ayuda a hacer por lo menos un buen gráfico de explicación. Y entonces, aquí no olvidarnos que aquí tenemos un épsilon igual a 0,8, coeficiente de restitución elástica, que luego lo vamos a utilizar. Entonces, miren, dicho esto, vamos a poner unas líneas aquí, se dice líneas de salida o de emergencia, ¿no es cierto?, del impacto. Suponemos, claro, que por ahí salen, ¿no es cierto?, golpe ahí se va para allá, golpe ahí se va para acá, no me importa si se va un poco más acá, lo cierto es que esa es la idea que tengo al respecto de lo que puede suceder. ¿Y con qué velocidades van a salir fuera del impacto? Bueno, esa situación no la sabemos nosotros a ciencia cierta, es decir, sí podemos decir que con alguna velocidad va a salir acá y con alguna otra va a salir para acá, pero ¿cuánto valen? Eso es lo que nos pide el problema, ¿sí? De tal manera que a esta, como no la conocemos, la vamos a llamar B1 porque se trata de la masa 1, la grande, ¿no es cierto? Pero con prima para indicar que va después del impacto. Entonces esta se llamará B2', esa velocidad de ahí. Ahora, lo mismo que hicimos antes, vamos ahora a pensar acá. Miren, hacemos aquí una cruz, este será el eje Y el otro el eje de impacto. Y entonces procedemos aquí a hacer la descomposición. Fíjense, lo mismo que hicimos antes, formando esos triángulos rectángulos, etcétera, ¿no es cierto? Ya, pero como no sabemos esta vez esta hipotenusa ni esta hipotenusa, entonces ahora no podríamos decir cuáles son las componentes, ¿no es cierto? Pero hay algo que sí puedo decir. Por favor, mucha atención en esta parte. Es la parte crucial del problema. Miren,
Yo no sé cuánto mide esta componente, pero sí esta componente sí la puedo saber. Y esta mide 8,49. Asimismo, no sé cuánto mediría esta componente de aquí, como no sabía cuánto medía esta de acá, pero sí la que está en este sentido, sí la puedo saber inmediatamente. Esta de acá es 6,93. A ver, piénsenle ustedes un momentito en esa circunstancia. ¿Por qué razón estoy seguro de que esa situación es correcta? A ver, veamos. ¿De dónde salió ese número 8,49? Es el mismo número que está acá. ¿Y de dónde salió ese número acá arriba, 6,93? Es el mismo número que mide la componente vertical. En otras palabras, la velocidad se mantiene. Esta de aquí, le voy a poner para que recuerden ustedes, es la misma de allá, mientras que esta no es la misma de acá, pero sí la que se mantiene antes versus después del impacto. Ya, eso es así, podemos aprendernos de memoria, ¿no? La velocidad en el eje que es perpendicular al eje de impacto siempre será la misma. Sí, es verdad, pero ¿por qué razón? Esta es la parte más importante, porque ahí sí, cuando pensamos en esa circunstancia, sí realmente hacemos física. ¿Por qué? Es la pregunta. Piénsenle un momentito, por favor. ¿Por qué será que esta de aquí se mantiene? Y ya voy a decir otra cosa. En cambio, este 8,49 no se mantiene acá. Y este 4 de acá no se mantiene al otro lado. Eso no puedo decir. Pero sí la vertical. ¿Por qué razón será esa situación? Bien, miren. Vamos a hacer una explicación sobre este asunto que resulte interesante. Aquí tengo unas dos pelotitas con las cuales puedo o intento mostrar las circunstancias. Miren, tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces las dos vienen, se pegan y se van. Pero ¿por qué razón la velocidad de subida es la misma? Si aquí están las pelotas subiendo con 8,49 esta y la otra con 6,93, esa velocidad se mantiene inclusive después del impacto. Si ustedes ven con qué rapidez ascienden, vamos a prescindir de esta, es como que la hacemos invisible y nos notamos solo en esta. Esta pelota viene así, golpea y se va así, ¿no es cierto? Ya, pero si medimos la altura de esta pelota con respecto al piso, o digamos el movimiento de esta pelota de altura con respecto al piso, vemos que la pelota siempre va subiendo de nivel con rapidez constante. O sea que la pelota en su proyección vertical hace un MRU hacia arriba, siempre con 8,49. Ahora vamos a hacer invisible a esta y entonces pensamos solo en esta. Esta de acá, entonces, empieza aquí, se golpea y se va para allá, pero si medimos nosotros solamente la altura, miren que no frena la pelota aquí, o sea, no es que se queda aquí y luego va, no, siempre va subiendo con esta rapidez, 6,93. O quizá una explicación tal vez mejor de esto sería lo siguiente. Miren, si yo me alineo junto con la cámara, una pelota tapa a la otra, ¿no es cierto? Tenemos tapada, pero si nosotros vemos el mismo fenómeno que lo estábamos viendo así, ahora lo vemos de costado, entonces tendríamos que, si es que alineamos las dos pelotas de tal manera que una pelota le tape la otra, entonces veríamos en cámara lenta esto, ¿no es cierto? Sí, y va subiendo. Entonces, si ustedes ven el fenómeno de la pelota, solo esta que tapaba la otra, es como que se moviera hacia arriba con una rapidez constante. En otras palabras, resumiendo, en el sentido vertical no existe impacto, sino que en el eje, en cambio, horizontal, ahí sí ocurre un impacto. Ya. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de acá? Miren. Esta velocidad 2 en X de aquí y esta velocidad 1 en X es lo que necesito saber para terminar el ejercicio, porque miren que esta velocidad que me está pidiendo es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y necesito los catetos y esta otra de acá. Ahora, ¿cómo resolver ese problema? ¿Puedo decir que esta va con esta o esta se repite acá? No, nada de eso no puedo decir. En cambio, si es que prescindimos de la vertical, es decir, si solo tomamos en cuenta, así está, ¿no es cierto? Si solo tomamos en cuenta el movimiento horizontal, es como que este fenómeno ocurriera de esta manera. Repito, es como si solamente
habláramos de un impacto central directo en la dirección horizontal. Es decir, que lo que pasa mientras suben, eso ya sabemos. Así que solo nos concentramos en nuestra atención en esto de aquí. De tal manera que podría yo solamente analizar lo que ocurre en el eje X como si se tratase de una colisión central directa. Esta es la clave para resolver el ejercicio. Miren, si a mí me dijeran que un objeto se mueve hacia acá con una rapidez de 8,49 en rumbo de colisión directa con otra que viene hacia acá con una rapidez de 4, fíjense, con ese 4 que vemos ahí, y me pidieran calcular con qué rapideces resultan después de la colisión con un épsilon igual a 0,8, coeficiente de restitución elástica. Entonces, eso que me están pidiendo, ¿no es cierto?, lo calcularía para saber las rapideces del impacto después de la colisión. Estas de aquí, estas masas, vamos a ponerle más pequeñitas, salen después del impacto. Saldría esta con una rapidez b sub 2x' y esta de acá con una rapidez b sub 1x', que son justo las que necesito yo, los valores, para poner aquí y resolver lo que nos pregunta. Y estas corresponde a la de allá. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya podemos proceder con este ejercicio, como si nos dieran originalmente este ejercicio, porque este es más sencillo, este corresponde a un impacto central directo, dado que todo ocurre en el eje de impacto. En otras palabras, como habíamos dicho, estamos prescindiendo, olvidándonos por un momento que el impacto, ¿no es cierto?, tiene una componente vertical, porque en la componente vertical vemos que se mantiene. Bueno, entonces procedemos a escribir la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que dice de la siguiente manera: la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento total del sistema después del impacto. Ya no vamos a utilizar vectores porque todo ocurrirá en un mismo eje, en el eje X podríamos llamarle así, ¿no es cierto? Así que vamos a escribir esto de aquí. Por cierto, antes de continuar, les recomiendo que ustedes miren un video que se llama el choque central directo. Ahí pueden, si es que tienen problemas en esta parte, pueden ver que se trata de algo muy simple. Y también me recuerdo otro video que se llama tipos de impactos o tipos de choques, en donde pueden todas estas ideas que estamos mencionando aquí, pueden ustedes profundizarlas. Bueno, entonces, ¿qué es esto PTA? Es la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto. Veamos, antes del impacto, pongamos las masas. Esta tiene 3 kilogramos, esta tiene 1 kilogramo de masa, a esta hemos convenido en llamarle la masa 1 y a la otra le hemos convenido en llamar la masa 2, ¿no es cierto? Por eso el subíndice 2 y 1 allá. Bien, entonces, la cantidad de movimiento antes sería 3 kilogramos por 8,49, recuerden, cantidad de movimiento, masa por rapidez. Ya, pero esto es de la una, y de la otra entonces ponemos 1 kilogramo de masa y su rapidez menos 4. ¿Por qué menos? Es que está yendo hacia la izquierda. Todo esto es antes del impacto y ahora ponemos después del impacto. No sabemos después del impacto, pero sí sabemos que 3 se conserva la masa, ¿no es cierto? Este sigue 3, hay que también tener cuidado. Si un ejercicio dice que después del impacto se desprende un pedazo de la una, ya no estaríamos hablando de este caso, ¿no es cierto? 3 kilogramos la una por su rapidez después del impacto, no sabemos, esto es b sub 1x', es esta, que podemos llamarle como sea, ¿no es cierto? Pero hemos convenido en llamarle b sub 1x'. Y luego más, vamos a poner más, que es así se resuelve, es la forma estándar de resolver, poner más sin indagar sobre qué es lo que irá a pasar, es decir, en términos generales positivo. 1 es la masa de la otra, del otro objeto, pero este sale hacia el otro lado con una rapidez, bueno, no sé si para el otro lado, pero le ponemos en general más, 1 por b 2x'. Y pasamos a la resolución. Voy a escribir primero y me queda 3b sub 1x' más 1 por b sub 2x', y esto es igual a todo este número que lo vamos a calcular.
21,47. Y a esta le llamamos la ecuación número 1 con incógnitas b sub 1x, b sub 2x, todas primas. ¿Sí? Y necesitamos otra ecuación para resolver. ¿De dónde vamos a sacarnos otra ecuación? Con este épsilon de ahí. Ese se llama el coeficiente de restitución elástica. Nos dice que es igual a 0,8. Ahora, hay que mencionar lo siguiente. Épsilon mide la calidad del rebote. Eso es lo que mide un épsilon. Es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, no es newton, no es metros, no es nada de eso, sino que es un número que va entre 0, es el peor de todos, es decir, indica el impacto de peor calidad cuando dos objetos chocan y se quedan pegados. Ese es cuando épsilon vale 0, se llama el choque plástico. Y en cambio, cuando es 1, como imaginen dos pelotas de ping pong que son nuevas, entonces se golpean y salen con la misma energía, a eso le llamamos el impacto totalmente elástico. Y entre 0 y 1 hay infinitos números, sí, pero aquí dice para este ejercicio que es 0,8. O sea que digamos que es un impacto en general bueno, en donde se conserva en 80% de la energía, ¿no es cierto? Ya, entonces es como dos pelotas chocando, ¿sí? Como las pelotas que les mostré hace un momento. Ya, pero entonces la fórmula de épsilon es así. Dice B2' menos B1' dividido para B1 menos B2, ¿ya? Así es como dice la fórmula. Recuerden ustedes que esto es la cociente entre las velocidades relativas después del impacto versus antes del impacto, entonces nos queda de esa manera. Ahora, también hay que mencionar que esta fórmula nosotros estamos aplicando todo en el eje X, de tal forma que conviene poner todo con un subíndice X, ¿no es cierto? Porque todo está ocurriendo en el eje X. Y esto es igual a 0,8, entonces reemplazamos. Lo de arriba no sé, B sub 2x' menos B sub 1x', pero lo de abajo sí sé, B sub 1x es la rapidez, ¿sí?, que tiene el objeto antes del impacto, es 8,49, entonces ponemos aquí 8,49. Y luego dice, la fórmula dice menos, ¿no? Menos 4 sería menos 4. Este menos es de la fórmula y este menos 4 es de este 4, pero viniendo para acá, y entonces me da 0,8. Ahora multiplicando esto por lo de allá me quedaría lo siguiente: B2x' menos B1x' es igual, voy a resolver esto y le multiplico por 8. 9,99. También podríamos ponerle 10 si no queremos demasiada aproximación, pero pongámosle 9,99. Vamos a organizar esto. Escribamos primero B sub 1x', nos quedaría así: menos B sub 1x' más B sub 2x'. Esto es igual a 9,99. Solo he copiado el segundo término, lo he puesto en primer lugar y viceversa, ¿no es cierto? Y consigo la ecuación número 2. Ahora, ¿cómo resolver teniendo la 1 y la 2? Puedo utilizar cualquier método, matrices, por ejemplo, igualación, sustitución. Vamos a utilizar el método de anulación o de suma y resta. He escuchado que le llaman a en donde una ecuación sumada con la otra cancela una de las variables. Veamos. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente, miren, la ecuación 1 la voy a copiar tal cual está. La ecuación 1 dice 3 por B sub 1x' más B sub 2x', y todo esto dice que es igual a 21,47, copiada la primera ecuación. En cambio, la segunda ecuación la voy a copiar, pero cambiada de signo, o sea, multiplicada por menos 1, para que se cancele B sub 2x'. Vamos a hacer eso. A ver, este cambiado de signo queda B sub 1x', cambiado de signo, ¿no? Menos B sub 2x', miren que estoy cambiando de signo. Y al otro lado, claro, hay que cambiar de signo, menos 9,99. Y sumamos y entonces obtenemos este efecto de cancelación que nos da lo siguiente. Aquí 3 más 1 sería 4B sub 1 de x',
Y esto es 0, pero en el otro lado nos va a dar lo siguiente. 11,48. Y finalmente, b sub 1 de x' va a ser igual a 11,48. Pasamos a dividir este 4 de aquí y nos queda 2,87 metros sobre segundo. Fíjense que esta parte de aquí, 2,87, nos servía, habíamos visto que este es, dice b sub 1 de x, ¿no es cierto? Es 2,87, que es lo que vamos a poner aquí. 2,87. Bueno, entonces interpretemos este resultado. Miren, aquí sucede una cosa bastante especial, bastante interesante. Este b sub 1x nos salió aquí con signo positivo, con lo cual está confirmado que después de la colisión esta masa se mueve aún después de colisionarse hacia la derecha. De tal manera que este gráfico que hicimos nosotros para la izquierda está esquemáticamente errado, es decir que esto debí poner hacia el otro lado, pero eso no importa porque la línea es la que me interesa, ¿no es cierto? Pero esto entonces se mueve hacia la derecha. Le voy a poner una flecha así para que ustedes se recuerden que sucede esto. ¿Por qué pasa esto de aquí? Miren, pensemos en esta parte de acá. 3 kilogramos es el triple de 1, es decir, esta masa es mucho más grande. Además, es más del doble de veloz que la otra, o sea que esta es una gran masa yendo a gran velocidad y esta es una masa pequeña yendo a poca velocidad. De tal manera que al golpearse las dos, lo que produce es que esta sigue yendo hacia la derecha por ser tan grande y tan rápida comparado con la otra. Entonces, claro, 2,87 es ese vector que deberíamos, repito, haberlo dibujado así, ¿no es cierto? Y luego poner esta flecha que va a ser del mismo tamaño que esta, pero no importa porque este es solo un esquema, ¿no es cierto? Vamos a calcular b sub 2' de x. Vamos a calcular esto de ahí y lo vamos a hacer entonces acá. Calculamos utilizando la ecuación número 1 y el resultado que acabamos de alcanzar nos diría de la siguiente manera. 3 dice b sub 1x' más b sub 2x', dice aquí, ¿no es cierto? Es igual a 21,47. Luego b sub 2x' es 21,47 menos 3 b sub 1x', estoy pasando al otro lado, pero claro, acabamos de calcular b sub 1x', que salió 2,87, ¿ya? Y salió a la derecha, entonces le ponemos 2,87 y tenemos el siguiente resultado. 12,84 metros sobre segundo para la rapidez de la otra masa y esta sí positiva, de tal manera, le voy a poner, esta también sale para acá, ¿no es cierto? Pero se está refiriendo a la segunda, es decir, esto de aquí es 12,84 y el esquema estaría bien dibujado también porque está hacia la derecha, ¿no es cierto? Ya, pero decía yo que en el ejercicio originalmente no nos piden calcular componentes, sino nos piden saber esto, porque esta es la rapidez con la que sale de la colisión y claro, aplicando aquí el teorema de Pitágoras, por ejemplo, en este triángulo, y claro, también vamos a hacer en este de acá, obtendríamos la respuesta conociendo los catetos de la siguiente manera. B sub 1' sería igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, que en este caso son 2,87 con 8,49, o sea, sí, 2,87 al cuadrado más 8,49 al cuadrado, que me da 8,96 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta para la primera. Recuerden que estamos hablando de que esta es la primera masa y la otra la segunda. Pero ¿cómo terminamos el ejercicio? Para la segunda masa algo muy parecido, ¿no es cierto? Para esta de acá tendríamos aquí B sub, esta la que vamos a calcular es B sub 2', es decir, esta de aquí, ¿no es cierto? Que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, pero esta vez los catetos son 6,93 al cuadrado más 12,84 elevado al cuadrado, que nos da
14,59 metros sobre segundo, con lo cual esta y la de acá vienen a ser las respuestas respecto al problema original de las rapideces de salida de las masas en esta colisión. Bueno, ahora te propongo que tú resuelvas el siguiente ejercicio. Dice calcular las rapideces de choque que indica la figura con epsilon igual a 1. Tenemos una situación parecida. Intenta resolver en tu cuaderno. Puedes ahora pausar el video que luego te mostraré la respuesta. Comenzamos. Bueno, la respuesta al ejercicio es la velocidad 1, me refiero a la rapidez, perdón, módulo de velocidad de la masa 1, 8,97 metros sobre segundo, y para la segunda masa, 13,53. Si has llegado a esa respuesta, te felicito. Gracias por asistir a esta videoclase de tu canal Frank Ayudas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.